Vamos a hablar ahora de economía, lo que decíamos al principio del programa. Hay ciertas turbulencias, por lo menos en los mercados con respecto a Argentina. Han caído mucho los bonos, hoy siguen cayendo. Los bonos que habían subido de manera notoria en los últimos meses. Esto está impulsando de nuevo la suba del riesgo país. Las acciones argentinas cayeron mucho en los últimos días. Hoy se están recuperando. Hay mucha presión con respecto al valor del dólar. Si está atrasado o si los precios están adelantados, como dice el ministro de Economía, Luis Caputo. Hay mucha discusión y mucho ruido con respecto al contexto económico. Vamos a hablar de esto con Guillermo Pizarro, que siempre nos ayuda a entender un poco lo que está pasando en la economía. Guillermo, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola Marcos, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, Guillermo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué está ocurriendo en el mercado? Que se ven algunas turbulencias, ¿no? Por un lado la discusión sobre el dólar, por el otro lado lo que pasa con las acciones y los bonos, influido también por lo que ocurre a nivel internacional, ¿no? Sí, por supuesto. Acá eh, el tema del mercado hay que dividirlo en dos. Siempre el mercado se mueve por expectativa, ¿no es cierto? Tenemos nuestras propias cuestiones internas y el aspecto internacional. Desde que asumió Trump, apenas se inicia este mes de febrero, fue generando expectativas que en los mercados no han dado el mejor resultado, ¿no? Apenas asumió Trump, los mercados empezaron a caer, tuvieron movimientos de subas y bajas. El Merval lleva en lo que va si bien hoy, como comentaba recién, se está ajustando con una suba que ronda el 2,5, tiene todavía en lo que va del mes una caída del Merval del 9%. O sea que hasta ayer teníamos casi el 12% de caída en el mes. Y ahí hay dos aspectos, el aspecto internacional, como te decía, pero también había subido mucho el Merval, había habido un aumento importante durante diciembre, enero, y también se produce una toma de ganancia, justamente de las propias expectativas mueven esto, pero también en el mercado es muy común que cuando hay o cuando se da un crecimiento sostenido, se produce en un momento lo que se dice toma de ganancias, se retiran, eh, se van con diferencias positivas, se van con ganancias a esperar para entrar nuevamente al mercado. Ese es un movimiento especulativo que se produce normalmente cuando hay subas de este tipo, ¿no? Así que ahí tenemos los dos aspectos que hacen al mercado, ¿no? La incertidumbre internacional, la incertidumbre desde la asunción de Trump y la toma de ganancias en el mercado local. Guillermo, en cuanto a los bonos soberanos que habían subido mucho, ¿no? Bonos a 2030 o a 2035 que están sufriendo en los últimos días una caída y esto está empujando el riesgo país de nuevo hacia arriba. ¿Esto habla de una falta de confianza o por lo menos dudas sobre el programa económico y la falta de acuerdo todavía con el Fondo Monetario? No, yo creo que ha influido más la cuestión internacional, que ha generado un cimbronazo en todas las economías, a la espera de cuáles son las medidas reales que va a tomar Trump. Creo que eso ha movido un poco. Siempre que hay movimientos importantes, en este caso es la economía más importante del mundo que ha generado va generando cambios a través de la asunción del nuevo presidente, es muy común que los ahorristas busquen también refugiarse en un activo seguro. En este caso son los bonos del Tesoro de Estados Unidos los que actúan como reserva de valor. En Argentina no cambió nada, creo que con el fondo, por lo que he leído y por lo que dicen los propios funcionarios, el acuerdo con el fondo está prácticamente cerrado, no sabemos en qué consiste, pero es lo que comentan. No ha cambiado nada en ninguna medida de la economía, que haya tomado alguna medida del gobierno que no haya gustado al mercado. Creo que estamos en este cimbronazo que se está generando, que se va a acomodar, obviamente, no sabemos en qué momento, todo lleva un tiempo de acomodarse, pero no veo que haya un driver, como se dice en el tema financiero, que haya algo que genere esta reacción de que en Argentina ya ha habido algún cambio negativo. Guillermo, ¿y cómo ves la cuestión del dólar? Gran discusión de los últimos días que incluso motivó el enojo del presidente Milei, ¿no? Por ejemplo, con Domingo Cavallo, a quien había elogiado en muchas oportunidades y ahora lo tildó de impresentable por decir que el dólar está atrasado. ¿Cómo ves ese aspecto puntual que siempre es muy gravitante en la economía argentina, ¿no? Sí, totalmente. Ahí salió el presidente a decir que hoy el dólar de convertibilidad debería valer 700.
y tenemos un dólar en 1100. En realidad, depende de qué lugar te pares, o alguien te va a decir, che, para la industria nacional este tipo de cambio no es competitivo, o está perdiendo competitividad. Seguramente, si vos tomás en cuenta cuando asume Milei, hace una devaluación importante, pero después la devaluación, el crawling peg, que se fue haciendo mes a mes, fue mucho más baja que la inflación, por lo cual pierde competitividad ese dólar. No es un dólar que yo lo vea todavía grave, que vaya a generar algún problema grave en la industria todavía. Sí tenemos que esperar que la inflación caiga y que el crawling peg la vaya siguiendo lo más cercano posible, pero también está la disyuntiva que cuando vas a hacer un crawling peg de 1%, ya tenés de base una inflación de 1%, porque Argentina es una economía muy particular que está permanentemente mirando el dólar. En otros países del mundo vos devaluás la moneda a 2 puntos, 3 puntos, 5 puntos, y no te genera un efecto que todo el mundo vaya a correr al mercado a buscar esa moneda que ahora se devalúa. Argentina es muy particular por una cuestión de su historia, ¿no? Entonces estamos todos hoy hablando si el dólar está atrasado o no el dólar está atrasado, ¿no? Creo que si lo comparamos con el dólar al inicio de la gestión de Milei, obviamente que se atrasó, pero también hubo una devaluación muy fuerte para acomodarlo, con lo cual puede haber un atraso, pero no creo que sea tan grande. Algunos hablan de un atraso de un 40%, me parece que es exagerado. Si vos querés mantener el tipo de cambio que tenía que puso o que devaluó Milei cuando él asumió, sí, tendrías que ser mucho más alto hoy el Claro. tipo de cambio. Pero el tema es que sea competitivo y que no busquemos siempre la competitividad vía devaluación porque tampoco nos ha dado resultados. O sea, hay que buscar mayor productividad. Obviamente que el gobierno va a tener que trabajar, el gobierno nacional, en una readecuación impositiva, en una reducción de costos, no solamente de impuestos, sino en un montón de otras cuestiones que te generan costos importantes, como puede ser los transportes, la logística. Hay muchas cuestiones en las que trabajar para ganar competitividad sin que sea todo una devaluación que es momentánea, después se traslada a inflación y volvemos a quedar retrasados, ¿no? Así que tenemos que salir de esa trampa y buscar alguna alternativa. Y que bueno, el gobierno lo que dice es, cuando mejoremos la recaudación vamos a poder bajar algunos impuestos, veremos cuándo se da eso, ¿no? Guillermo, vos Sí, decías el plano internacional que ha sido importante. Las primeras medidas de Trump con respecto a productos argentinos son malas noticias para preocuparse los aranceles, por ejemplo, al acero y al aluminio, que es un mercado importante para el país. Los estableció en el 25% y Argentina está incluida en esos aranceles. ¿Cómo ve esa medida? mira, yo creo que primero ha tomado muchas medidas rápidas como para tratar de acomodar otras cuestiones, ¿no? Es decir, bueno, quiero negociar algo con China, con México, con Canadá, lo primero que hago le pongo aranceles y una forma de sentar, de armar una mesa de negociación para ese y otros temas más, ¿no? Hay que ver cómo termina esto, si va a terminar en este 25% en el caso del acero y el aluminio, o va a negociar con cada economía si, como dice el presidente, se puede lograr un tratado de libre comercio con Estados Unidos o no. Esas son todas cuestiones que están en agenda, pero que no sabemos en qué van a terminar. Es cierto que Trump tiene una postura más proteccionista de su, de su industria, y eso lo lleva a trabajar con este tema de los aranceles, pero creo que es un tema que recién está empezando y no sabemos, es muy incipiente como para tener una opinión de cómo puede llegar a repercutir, obviamente que genere un cambio en todo un movimiento mundial, ¿no? Cómo se va a acomodar esto, pero todavía es muy incipiente. Guillermo, ¿ves una dinámica inflacionaria a la baja este año en el orden de lo que el gobierno estaba previendo? ¿Había previsto en el presupuesto ese 18,3 de inflación anual? Mira, yo no creo que llegue al 18,3, porque ya el primer mes de enero se calcula aproximadamente 2,4, 2,5, décimas más, décimas menos. Eh, Ahora sí, con la baja del crawling peg al 1%, seguramente tenemos ahí la posibilidad de que los precios también se desaceleren un poco el aumento de los precios, porque, como te decía al principio, vos tenés una devaluación del 10 y los precios te aumentan el 10 o más. Vos tenés una devaluación del 2 que veníamos con el crawling peg y los precios te aumentan el 2 o un poco más. También va a depender cómo continúa con el ajuste tarifario, porque eso se traslada a precio, obviamente. Entonces, si todavía queda un tramo para ajustar tarifas, con lo cual, más allá que baje el crawling peg, va a tener presión por el lado de las tarifas, que
hace también difícil que la inflación rápidamente baje a valores inferiores al 2 o al 1, como quiere el presidente. Seguramente va a seguir la senda de caída. Ahora en estos niveles, cada centésimo, cada décima que baja, es una tarea importante, difícil, sintonía fina. Ya no es que vas a bajar de a un punto por mes. Veníamos bajando, porque veníamos con inflación muy alta, entonces se baja rápido. Después, ya bajarla del 2,5 y se va a ir bajando muy de a poquito, seguramente, ¿no? Guillermo, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos. Gracias a vos, Marcos. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo. Guillermo Pizarro, economista cordobés, haciendo un análisis de lo que está ocurriendo en la economía. No ve él grandes nubarrones en el programa económico que está llevando adelante el gobierno nacional. Dice que por lo menos no ha habido elementos internos que impliquen un mayor riesgo, una mayor fragilidad